El hombro da mucha visualización. A la mujer le da mucha estética también tener esa silueta de lo que es como el reloj de arena. Necesitamos hacer vuelos laterales, el movimiento de la aducción, no hay más. De los mejores ejercicios es, por ejemplo, la polea o las máquinas, más estímulos de bombeo, más estímulos de tensión. No podemos meter cargas excesivas ni cargas progresivas, no abusen de la carga en el hombro porque no va a crecer. El músculo siempre va a tener tensión. Como duele, pero porque es muy delicado. No nada más es sacar los ejercicios por sacar. Te vas a fatigar y te vas a lesionar. Welcome to Strongcast. Y ahora que ya pasamos al tema de mediales, amigo, de posteriores, que ya comentaba personalmente me encantan. ¿Qué te parece si vamos como en esta misma temática? Que nos platiques un poquito de esta función del medial, ¿no? Cómo lo podemos empezar a entrenar, en qué ejercicios, ¿no? Okay. Y vamos profundizando en estos dos deltoides que nos faltan. Ok. Pues bueno, el deltoides medial, como ya lo habíamos hablado, es el movimiento de la aducción, o sea, abrir, ¿ok? No hay otra cosa que se pueda hacer más que esa. Okay. Para trabajar el hombro medial es abrir. Muchos piensan, cuando empiezan el gimnasio, que el hecho de hacer press militar va a ayudar al hombro medial. Pero no, el press militar lo que ayuda es a la parte del hombro frontal, ¿ok? Y el trapecio, como lo comentábamos. Y ya medida. Hablando fuera del hombro, trapecio y todo lo que acabamos de mencionar. Pero bueno, la mayor activación del hombro en un press se va a ir al hombro frontal, no al medial ni al posterior, ¿ok? Entonces, solamente para trabajar el hombro medial necesitamos hacer vuelos laterales, el movimiento de la aducción, no hay más. Y esto pues lo podemos hacer de diferentes formas, con mancuerna, con máquina, con poleas. Y aquí está la magia del aumento de la masa muscular en la parte del hombro medial, es eso, solamente hacer vuelos, no hay otra cosa. Y ya, pues ya, si quieres te puedes que inclinar un poco, que para hacer que mayor rango de movimiento, que acostarte en un banco, que subir de un ángulo, no sé, de los 15 grados a los 90 o de los 15 a los 100, un poquito más arriba para darle una mayor contractibilidad. O sea, puede haber muchas variantes en la ejecución, que si repeticiones, que si más negativas, que si isométricos, pero para medial es eso. O sea, si tú un día agarras y dices, voy a hacer hombro medial y le quieres meter 5 ejercicios de hombro medial, va a estar repitiendo o mancuerna o aparato que también hay, sí, pero sí al final es el mismo movimiento, ¿no? Sí, es el mismo movimiento. No hay otra cosa que se pueda hacer. Puede ser poleas, máquina, otro tipo de máquina, que sea, no sé, máquina parado, que máquina sentado con los codos, vuelo lateral con mancuerna, vuelo con polea, que polea por atrás del cuerpo, que por en medio de las piernas. El otro que se va agarrando, que si me voy inclinado, que si con mancuerna me inclino. O sea, al final es el mismo movimiento, ¿ok? Pero bueno, vamos a hablar un poquito sobre algo que es importante sobre el hombro, sobre las palancas que puede tener el hombro medial. Ok. Eso es algo importante. Porque esto, aquí nosotros podemos darle un mayor enfoque o saber por qué luego no podemos cargar tanto en cierta, pues en cierta palanca. Ese es el chiste de esto, saber la palanca. Y vamos a hablar sobre eso, sobre la palanca. Vamos a ver. Mira, vamos a poner aquí, amigo. Nadie sabía, amigo, pero gracias por exhibirlo. Nadie sabía que tenemos un masking ahí que detiene toda la producción. Mira, cuando hablamos sobre palancas y tú quieres cargar un peso muy alto, voy a tomar este. Ok. Ahí, aquí mira. Yo creo que este. A ver, no, yo creo que este, amigo. Toma este, por favor. Producción, por favor, no le pongan bronce a Juanito en las grabaciones. Mira, este. Cuando tú estás trabajando en el campo, lo que sea, o en construcciones. ¿En campo? O sea... En construcciones. El chiste es un lugar donde se tengan que hacer este tipo de palancas. Okay. De palancas. Si tú quisieras cargar esto que está muy pesado, supongamos que 1 tonelada, pones una base y haces una palanca. Claro. Y esta palanca te ayuda a levantar un peso que es muy pesado, pero con una palanca pues haces una fuerza de tracción para mover algo.
¿Sí me explico? Los principios de polea y palanca que nos explican en la Exacto. secundaria, en nuestras clases de Exactamente. física. Bien. Exactamente. Ok. Es parte de eso. Si tú tienes, por ejemplo, una varilla muy cortita, supongamos que ahorita, por el ejemplo, de este tamaño, y quieres cargar esto y tienes una palanca muy corta donde no se puede hacer tanta palanca, te va a costar más. A que si tú tienes una varilla muy larga y tú desde acá la quieres mover, haces una fuerza y sí se puede mover este peso. ¿Sí me explico? Sí, sí. Mientras más cortita sea tu palanquita, más difícil es mover un peso. Mientras más larga es una palanca, es más fácil moverlo. Bien. Entonces, he aquí el truco de las palancas. Se puede cargar más peso mientras más corta sea la palanca. Exactamente. Las mancuernas aquí. Ok. Entonces, puedes mover más peso aquí, en esta palanca, que en una palanca más larga. Ya. ¿Sí? Porque tienes que hacer más fuerza en el punto de apoyo. ¿Sí me explico? Entonces, el punto de apoyo es este y tienes que hacer más fuerza para moverlo. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú haces palancas más cortas, es más fácil tener el control de ese peso que estás manipulando. Ok. Que si es más largo, es más difícil. Por ejemplo, en la máquina le puedes poner más peso para mover un peso. ¿Ok? Y cuando te vas a las mancuernas, tú quieres mover un peso casi igual y no puedes. Es más difícil tener esa palanca, te cuesta más. Y aparte por el ángulo de arrastre, o sea, que tienes, o sea, el abanico es mayor llevar la carga desde acá hasta acá, Sí, que de acá a acá. O sea, ese recorrido se cambia, ¿no? sí, efectivamente, cambia. Entonces, es importante tener palancas más largas para saber que tienes que tener más esfuerzo. ¿Sí? Por ejemplo, la polea, aparte de la polea tiene tracción, la tracción y la gravedad, pero más la tracción que te va a evitar tener como una relajación. Pero si tú haces la polea y la abres mucho, es mucha tensión en el hombro, a que si hicieras una polea aquí. La agarras y haces esto. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso es algo muy importante porque normalmente veo que las personas agarran mancuernas y hacen sus vuelos laterales aquí en cortito y aquí es muchísimo más fácil porque no hay una palanca tan fuerte. ¿Me explico? A que si lo tomas, se hace una palanca más fuerte y sientes más tensión. ¿Sí me explico o no? Sí, no, queda claro. Y ahora hace mucho sentido porque tendemos, y ahorita nos hablas de eso, al trampeo de meter los codos y sí, hacer cuando ese estás tipo, aquí ¿no? ya te empieza a cansar, empieza a llevar hacia adentro los brazos y hacia adelante para no tener tanta palanca claro, ahí. Claro. Ahora, eso es algo muy importante y una cosa que sí les podemos decir ahorita es que el hecho de hacer los vuelos laterales con mancuerna, con máquina o con polea, sí hay una tracción diferente en la musculatura de esta área. Por la tensión que tiene, ¿ok? Cuando tú te vas a una máquina que tiene poleas o una polea, siempre va a haber una tracción. Una tracción que te va a tener el músculo, siempre va a tener tensión, mejor dicho, va a tener tensión. Y esa tensión pues siempre activa las fibras musculares, lo cual el hombro lo pierde. Cuando tú llegas a un ángulo de los 0 grados, en 0 grados no hay activación. O sea, se podría decir que está relajado tu hombro. Sí hay una fuerza que te jala hacia abajo, pero está jalando hacia abajo y en todo caso el trapecio es el que está manteniendo la tensión, no el hombro nada más. Porque lo estoy manteniendo arriba, ¿me explico? Pero no estoy teniendo una tensión. En cambio, si yo desajusto y me jala algo hacia el lado contrario de la aducción, que viene siendo la aducción, me está jalando, se está teniendo tensión. O sea, una polea me está jalando o una máquina me está apretando más, se está haciendo tensión porque yo estoy haciendo un movimiento hacia afuera y la máquina o la polea me está haciendo una tensión hacia adentro. Entonces ahí hay una tensión en el hombro, no con la mancuerna. La mancuerna es gravedad, que me lleva hacia abajo y es el trapecio o el elevador de la escápula que no me deja que se me vayan los hombros, sino que los tenga aquí. O si se me van, pues de todos modos tiene tensión. O sea, no es como que se nos vaya a romper, ¿no? Sí, pero la fuerza de justamente con la que luchas para romper esa gravedad, en la mancuerna es gravedad y es hacia abajo. Hacia abajo. ¿No? En las Exacto. poleas y cambiando también tu ángulo, Cierra. la tensión va en diagonal, Ajá. normalmente en las poleas, y en la máquina,
constantemente es una fuerza que te está comprimiendo y que Ajá. tienes que luchar contra esa resistencia, ¿no? Exactamente. Pero hay una tensión constante. Sí. Y entonces ahí la tensión cambia en el músculo. Ujú. Por eso se dice, o por eso algunos mencionan actualmente en redes sociales que el hombro está mejor hacerlo de un ángulo con mancuernas de los 15 grados hacia arriba por la tensión que puedes tener. Y eso yo se lo he recalcado a algunos de ustedes. Les he dicho, no, el ángulo es de los 15 para los 90, o sea, no vas a cerrar totalmente, no vas a descansar. Llegas al punto donde ya vas a perder la tensión y otra vez la activas. ¿Me explico? Eso es algo muy importante porque cuando tú haces mancuerna puedes hacer eso para mantener la tensión y no perder la contracción de la fibra. O en la polea es normal que te fatigues más porque todo el tiempo te está jalando la tensión y estás haciendo que la fibra se estire. De los mejores ejercicios es, por ejemplo, la polea o las máquinas porque siempre tienes tensión en el hombro. Ujú. Y en las mancuernas puedes variar y aparte la técnica puede ser deficiente o diferente. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta de las palancas para que nosotros lo podamos activar como debe de ser o la tracción. ¿Ok? Porque no hay mucho a dónde irse más que hacer vuelo lateral para el hombro medial. Que si con cargas altas, que si con cargas ligeras. Pero, por ejemplo, vete a la polea y métele 5 placas o 6 placas al vuelo lateral. No lo subes. No, por la misma resistencia con la que estás. Exactamente, Sí. la misma resistencia y la palanca. Porque la palanca la tienes muy Sí. muy afuera. No la estás haciendo así. Pero, por ejemplo, en máquina, vete a una máquina y seguramente puedes cargar más peso que en una polea. Porque tiene la palanca más cerrada y puedes hacer el movimiento con una palanca más cerrada y puedes mover mejor el peso. ¿Sí me explico? Qué Te pesa interesante, menos. sí, claro, no, yo no lo había visto desde ese punto de vista de las palancas, pero sí, sí tiene mucho sentido cuando estás entrenando en las máquinas que agarras acá, que normalmente pues es con los codos, y haces esto, puedes mover mucho más peso que cuando te vas a las mancuernas, o sea, en las mancuernas, claro que puedes mover el peso Sí. porque lo hemos hecho para una activación nada más específicamente, no para hipertrofia. Si cargas y haces esto, ¿no? Y es mucha activación de la fibra, nada más, pero ya hacer un rango correcto del ejercicio con la técnica del codo por arriba, etcétera, o sea, no pasas de cierto peso porque Sí, ya, no. ya empiezas a contraer, a cerrar y meter mucho eso los codos. Yo lo que más he cargado en la mancuerna haciendo una técnica de los 15 grados a un poco más arriba de los 90, con mancuerna han sido creo que 40 o 45 libras. Pero en máquina he puesto todo el peso en la máquina, no sé, supuestamente son 100 y cacho kilos, Ujú. y me da para sacar unas 6 repeticiones y subir hasta controlar, arriba y sí, controlar. Y controladísimo. quiero hacer eso con las mancuernas, y Ah, no es porque imposible. cambia la postura, cambia aparte los músculos que están ayudando, pero la palanca es diferente y no puedo hacerlo igual. Y si me voy a la polea, tampoco, menos. O sea, no puedo agarrar una polea y meterle 5 placas y hacer el rango de movimiento hasta arriba con una excelente técnica, pues no. Apenas si lo voy a poder mover aquí, ¿no? Y es una activación de las fibras, pero no es lo mismo. Entonces, esto es por las palancas. Ok. Por eso, yo a la gente que entreno siempre le digo, ¿sabes qué? Estira mal los brazos. Porque cuando ya estiran mal los brazos, ya es una carga real que se está haciendo en el hombro. Y sin llegar hasta acá, o sea, sin Sí, perder la tensión. tensión. Entonces, yo veo gente, no sé, gente principiante que veo que toman una mancuerna, pon tú de 30 libras, como 15 kilos, 30 libras. La toman y empiezan a hacer su ejercicio de esta forma o nada más así. Agarran las mancuernas aquí y hacen esto. Ujú. O sea, el peso no lo está cargando. O sea, una no es una rotación, palanca. ¿se puede decir que es una rotación? Sí, nada más está haciendo este movimiento y no es una palanca. Lo estiras más y entonces empiezas a sentir la carga en el hombro. Lo estiras más y sientes más la carga, y mientras más alejas la mancuerna de ti, se siente más la carga por el tipo de palanca que estás utilizando. ¿Sí me explico? Sí, yo también he visto a varios cuando entrenan el hombro, por ejemplo, en la técnica de negativas, por ejemplo, que es un método, ¿no? Entrenar las negativas, ¿no? Entonces, uno hace muy explosivo esto, ¿no? O sea, hacen como, ¡pum!, avientas, lo que ya decíamos también para frontales, ¿no? Y en la negativa, pues lo que te dice, pues es que tienes que ir controlando esa fase, pero lo que hacen es, acá llegan y ya relajaron. Y hacen como un descanso de un segundo,
poquito menos de 2 segundos y otra vez, ¡paz! Sí controlas y relajas. Y ahí se pierde mucho ese potencial que tiene el ejercicio, porque lo que debes de hacer es llegar acá controlado, bajar tu negativa, no perder el ángulo que tú nos dices de los 15 grados y volver a subir, porque eso genera mucha tensión y tu palanca también. Entonces, cuando tú relajas, pues prácticamente se está perdiendo el potencial. No quiere decir, no estamos diciendo que no sirve, pero le pierdes el máximo provecho al ejercicio, ¿no? A la tensión. A la tensión que le da ese desarrollo a las fibras de estarse contrayendo y jugando todo el tiempo que estén con esa carga, ¿no? Sí, que estén haciendo sus concéntricos y sus excéntricos. Sí, y es importante esto que mencionas porque esa es la manera correcta de hacer la activación de la hipertrofia. Que siempre tenga tensión y que se pueda hacer más que un ejercicio concéntrico o excéntrico, se llama auxotónico. No es cierto, no se llama ¿Isotónico? Se llama isotónico. Isotónico. Muy bien, amigo. Gracias, amigo. Es que Has escuchado muy bien los podcasts. He escuchado como 4 veces los 63 episodios, entonces a mí me encanta entrenar hombro y me meto mucho y profundizo mucho y cuando tú nos explicas trato de entender mucho el por qué, porque digo, trato de hacerlo con todos mis grupos musculares, pero personalmente para mí el hombro es algo al que sí trato de prestarle, porque además tengo muchas fallas en mi entrenamiento con el hombro. Hago mucho el famoso que todos me dicen que hago el brinquito, ¿no? Que hago esto, ¿no? A veces en estos, hace rato decíamos en el frontal, por algunas veces que llego a fatigar pues mis muñecas o algunos nervios, yo no puedo hacer este tipo de cargas, yo no puedo porque me lastima, entonces tengo que hacer esto o esto. Entonces, para mí sí es prestarle mucha atención porque sé que es una de mis debilidades y tengo que prestarle mucha atención a esto, ¿no? Entonces, sí me gusta entender mucho el por qué y el para qué. Y ahora que nos estás compartiendo esto, creo que a muchos también es la idea, que les sirva también para entrenar y sacarle el máximo potencial y dejarnos un poquito de lo que siempre hemos dicho, quitar el ego y no tener empacho en decir, oye, pues son 10 libras, no importa, pero estoy llegando a una fatiga tremenda, o sea, pero y te das cuenta porque luego es que terminas un buen ejercicio y quieres tomar tu agüita. Sí, está todo ya ni siquiera ya no puedes levantar ni el brazo, ¿no? Entonces, pero bueno, sí es importante. Entonces, esa parte es isotónica. Lo que nos dice es un movimiento isotónico. Sí, es isotónico porque subimos y bajamos con un ritmo. Y ya cuando paramos, entonces hay veces que podemos darle diferente enfoque. Por ejemplo, negativas. Y la negativa no tiene que ser en un movimiento a fuerza isotónico. Puede ser específicamente negativa. Y entonces puede ser subir y solamente la negativa y parar un poco. Y así, pero la hipertrofia se caracteriza por hacer contracciones isotónicas. ¿Ok? O sea, sí es buena idea mantener una tensión constante. Ya si le quieres dar una variante, pues dices, bueno, le doy una variante y puedo hacer un tipo de contracción diferente, pero lo ideal es que siempre se haga esa tensión. Por eso, uno de los mejores ejercicios para el hombro medial es la polea. La polea porque siempre tiene tensión. Aunque tú quieras parar, sí te está jalando. Tú paraste y te está jalando la fibra y te está manteniendo tensión y está una fatiga constante. Entonces, es de los mejores ejercicios por el rango de movimiento porque pasa de los 0 grados con tensión. O sea, no nada más llegas aquí, o sea, tú puedes llegar más abajo y sigues con tensión y es una activación desde el punto, podríamos mencionar menos 15 grados, 0 grados y se sigue activando. ¿Me explico? Sí, porque hay una ganancia positiva a diferencia de otros cuando tú, decíamos en el de acá, cuando la gente hace para atrás, no hay tensión, es más bien un impulso, no hay ganancia. En la polea sí hay una ganancia todavía porque llegaste a los ceros, pero sí hay una tensión. Pero esa tensión ahora la vas a sacar de menos 15 hasta tu rango. O sea, todavía hay una ganancia positiva de 15 grados extras. Porque el jalón pues lo tienes que llevar desde ahora, desde acá. No desde acá, como lo puede ser con una mancuerna, ¿no? Que realmente la mancuerna le empiezas a llevar la tensión desde acá, desde los 15 a 20 grados, ¿no? Y acuérdate de siempre de la regla de los 90 grados de la activación del hombro. Porque si yo estoy en una posición recta y subo, aquí estoy en una activación de los 90 y hay gente que con la polea todavía quiere subir más y ahora se activa todavía más el trapecio. La polea lo va a activar más. Entonces, si no estoy recto, luego la gente se inclina. Por ejemplo, me voy a inclinar ahorita para allá. En la jaula. Para que me vean. Sí, se llegan a poner de light. Me inclino y entonces cuando subo, aquí están los 90.
En la inclinación, aquí están los 90, no acá. Y la gente quiere llegar luego en la inclinación más de los 90, pero ya no hay tanta activación del hombro, sino más del trapecio, ¿ok? Si estoy inclinado. Y esto también pasa con las mancuernas. Sí, cuando suben también se recargan en un banco. Ahorita voy a ese, porque ese es importante porque, por ejemplo, yo me agarro de una columna y me inclino con una mancuerna, no con una polea, con una mancuerna, le estoy quitando todavía más rango de movimiento porque no estoy de los 0 grados. Ahora estás estoy desde los 20 no hay contracción. Sí, no. Y nada más estoy activando de los 20 a los 90. Por eso se puede cargar más peso en ese tipo de ejercicios con mancuerna, que es muy común. A una mano, 6 repeticiones, o 10, o 12, o 15. Y puedo cargar más peso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes el rango de movimiento completo. La activación no viene desde 0, sino desde los 20 grados. Y de ahí subes. Pero es muy diferente cuando es en banco. ¿Por qué? Porque ahora me acuesto, la gravedad me lleva hasta los 0 grados, pero esta activación de cuando yo estoy acostado de ladito, aquí tenemos que tomar en cuenta que los 90 grados siempre son con la activación también de la gravedad. ¿Ok? Si no hubiese gravedad, entonces la tensión no habría. Entonces, de los 0 grados a los 50, 60 grados, en esta posición, es mi mayor activación del hombro. Si llegas a los 90, si ya estás 90, activando. Ya perdí la contracción por la gravedad que no estoy aplicando donde debe de ser. Entonces, fíjate, de los 0 a los 50, cuando yo estoy acostado en un banco y cuando yo estoy agarrado de un poste, sí, cambia de los 20 a los 90. ¿Me explico? Sí. Entonces, la activación es diferente. Entonces, cuando yo estoy de los 0 a los 60, estoy seguro que la gente carga menos. ¿Por qué? Porque no hay una inercia. Por eso. Porque no me puedo mover. Y de este lado puedo cargar más peso porque me estoy ayudando de los 0 a los 20 con un impulso. Y nada más hago esto. Y de acá no puedes hacer el... Tienes que a fuerzas aplicar la fuerza desde el punto 0 a los 60, 50 o 70. Y de ahí se desactiva. Y entonces, y aquí sí puedes. Que es lo que hablábamos, nos decías al principio, hay que tomar en consideración justamente los planos y los ejes. Exactamente. En esa postura cambia totalmente el eje y obviamente los grados ya no. O sea, ahí rompes la regla de decir, la activación es en los 90 grados. Ojo, ahí cambia. Ojo, también cambia. Oye, es que yo hago y es lo mismo porque estoy declinado. No es cierto. Perdón, aquí con la polea. No es cierto. Oye, aquí me agarro y no es lo mismo que en el banco, ¿no? O sea, sí es importante que conozcan eso, Strongcaster. Las palanquitas, los ejes. Los ejes, las palancas. Y acabas de decir algo bien importante que también me gustaría que retomáramos como tema, que nos has dicho otras veces, pero es muy importante también aquí en el entrenamiento de hombro. Si tú estás haciendo una apertura, laterales, parado, ya lo decimos. Yo por eso luego digo, tengo muy mala técnica porque hago esto, ¿no? A veces pajareo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si con ese mismo peso tú te vas a un banco, te sientas y aíslas toda esta cadena y ahora quieres mover? También cambia. O sea, el esfuerzo es mayor porque se rompen las cadenas cinéticas. Muy bien. Háblanos un poquito de eso, amigo, porque eso también es importante. Sí, claro. Porque la gente también piensa que es lo mismo hacerlos parado que sentados y cambia también esta parte por las cadenas cinéticas. Hay que acordarnos que las cadenas cinéticas van acompañadas de un orden de contracciones para hacer una postura. ¿Ok? Es una cadena cinética o un gesto deportivo, también ahí aplica la cadena cinética. Cuando yo estoy haciendo algo, la cadena cinética posterior o frontal o lateral está más activada. Por ejemplo, en los laterales se activa varias cadenas, tanto posteriores como frontales, para el equilibrio. Y es eso, literal, las cadenas cinéticas es como para darle un conjunto de movimientos bien establecidos al cuerpo para hacer algún movimiento, un gesto deportivo. Entonces, cuando yo estoy parado, estoy activando la cadena posterior, por ejemplo, la pantorrilla, el femoral, el glúteo. No tengo que estar a fuerzas contrayendo al máximo, pero sí hay una señal nerviosa a esos músculos para mantener cierta postura o estabilidad y ayudan a que esté más tranquilo el cuerpo respecto a otros músculos. O sea, no voy a estar apretando de más la pantorrilla porque hay otros músculos que me están ayudando y es
un conjunto de músculos que me ayudan a estar en esa una estabilidad, postura. ¿no? Exactamente. Entonces, yo estoy parado en vuelos laterales y están activadas mis cadenas cinéticas posteriores, la espalda, el glúteo, el femoral, la pantorrilla, para no irme hacia atrás, y también está activada la cadena posterior, frontal, para no irme hacia el frente. O sea, hago contracciones y entonces me estoy equilibrando. Pero está activado todos esos músculos que te acabo de mencionar, todos los de la pantorrilla, tibia, cuádriceps, aductores, glúteo, piramidales, oblicuos, para vertebrales, todo está activado. Y entonces tengo una movilidad para tener ese equilibrio, tanto para adelante como para atrás, o apretar esos músculos que me ayudan a tener un soporte para cargar más peso. En el momento en el que yo me siento, pierdo esa capacidad de ciertos músculos, como por ejemplo las piernas. Ya no hay una activación en las piernas, ya no hay una activación en la espalda porque me recargo, ya no hay una activación en el abdomen. Entonces la única activación que hay viene siendo un poco de la espalda alta, trapecios y pectoral. Pero ya te quitaste muchísimos músculos que se están estabilizando o que te ayudan a cargar ese peso. Entonces, en el momento en el que tú te sientas, se especifica más el trabajo en estas áreas. Estás como músculos agonistas. Recordemos que el músculo agonista es el músculo que estamos trabajando en el momento. En este caso, el hombro. Entonces, el músculo agonista del hombro ya no tiene tanta ayuda de otros músculos. Ya no hay estabilizadores, sinergistas, ya no hay una cadena cinética que nos esté ayudando. Entonces, necesitas hacer más esfuerzo. Uh-huh. Y esto pasa si lo haces sentado, si lo haces hincado, si lo haces en el banco, que ahorita nos decías acostado, el ejemplo. ¿sí? O sea, se pierden esas cadenas, entonces pierdes otros músculos que ayudan. Sí. ¿Sale? Entonces, parado puedes cargar más, sentado puedes cargar menos, hincado puedes cargar menos, y también acostado, ya sea de lado, boca arriba o boca abajo, puedes cargar menos porque quitas músculos que ayudan, que son estabilizadores o sinergistas. Eso es interesante porque ahí les puede dar a todos los Strongcaster una guía de qué es lo que quieres y cómo quieres fatigar, entrenar o hacer tu entrenamiento. Exacto. Con diferentes, no ejercicios, porque al final ya nos dijiste, ¿no? Nada más hay uno para laterales. Solo es un movimiento. Pero sí una variante de ese movimiento, porque sí cambian las resistencias, los tiempos bajo tensión, la carga progresiva que le puedas ir metiendo a qué ejercicio, ¿no? Entonces, eso les puede ayudar mucho. Y amigo, creo que la pregunta la del millón, o sea, que todo mundo hace, que es muy sonada en redes sociales para el tema también de los vuelos laterales. ¿A dónde van? Brazos al frente, van acá, brazos pegados al costado, van acá, codos así, van acá. Y la otra, que han dicho que esa ya está, es como la que está en tendencia, que es girar muñecas. Y cuando yo subo, giro muñecas, entendiendo el principio de lo que nos comentaste hacia el frente, que es esto. En esta parte dicen que hay que meter la muñeca como si fuera a servir una jarrita de agua, ¿no? Ajá. Y llevar acá, ¿no? Eso es lo que siempre preguntan. ¿Cuál es la ejecución? Y no sé si decir correcta, porque hemos dicho mucho en el podcast que no hay cosas correctas e incorrectas, pero cuál es donde hay esa mayor activación para sacarle el potencial, y que muchos yo veo que es un tema del gimnasio. Todo el mundo lo hace diferente ese ejercicio, ¿no? Unos desde el frente, ¿no? Otros desde casi atrás, sacan la mancuerna de atrás para adelante, otros desde los costados como soldaditos, ¿no? O sea, ¿cuál es la que tú como coach y en tu experiencia nos puede beneficiar un poquito más en el potencial de esta cabeza del deltoide medial? Pues las fibras del deltoides medial van totalmente hacia abajo, ¿ok? Pero si tú te das cuenta, cuando hacemos este movimiento, las fibras no van hacia el mismo lado en el movimiento, pero hacia abajo sí. Van ligeramente hacia el frente. Okay. Ligeramente. Entonces, cuando yo hago un vuelo lateral, no puede ir totalmente de lado porque las fibras no van en dirección hacia donde deben de ir. Deben de ir un poco hacia el frente. ¿Por qué? Porque tiene que estar en una línea recta el hombro y el codo con el fémur. Con el húmero. Aquí, amigo. Con el fémur, así. Levantar así, amigo. No, con el húmero. Okay. Si yo me pongo muy recto, estoy echando el pecho hacia arriba
estoy echando las escápulas hacia atrás y cuando subo ya no está en la misma línea las fibras con el húmero. Tienen que ir con el húmero. ¿Me explico? En la posición. Si estoy un poquito así, va más hacia el frente. Si estoy más atrás, va un poquito más hacia atrás. Eso es algo importante porque hay veces que la gente se pone en bancos, se pone con poleas y es la dirección de las fibras musculares la que nos indican hacia dónde debe de ir la ejecución. Entonces, sí va ligeramente hacia el frente, no va totalmente hacia el lado, sino ligeramente hacia el frente. Pero con el codo un poco semiflexionado para poder cuidar al hombro, digo al codo, ¿ok? Eso es algo importante. Ahora, esto de la jarra que mencionan, ¿no? Tú intenta subir el brazo sirviendo una jarra sin que el codo no se suba. Sí, ahí, o sea, yo hago este movimiento, ahí sí puedo, pero ya hay un desplazamiento de mi codo ligeramente hacia arriba. Si yo quiero mover todavía más. Si tú quieres subir una jarra de agua sin subir el codo, casi no se puede. Es lo que se hace una persona muy fuerte y que estés parado y el vaso esté abajo. Pero estamos en una mesa, tú tomas el refresco o tomas la jarra y para servir no haces esto. Tú tomas la Big Cola de 3 litros. ¿Viste cómo lo metí bien orgánico el patrocinador? Hasta eso quería llegar, amigo, porque tenemos una oferta ahí de Big Cola. Tú agarras tu Big Cola, ¿no? De 3 litros. Así. Poblana, refresco poblano, delicioso. Y lo sirves. Pero si tú intentas servir sí, así... No se puede. O sea, así nada más girando la muñeca. Sí. No, o sea, es por el peso. Lo que haces es hacer esto, ¿no? Sí. No, ahora, por lo consiguiente, el hecho de servir una jarra o tener ese gesto... no es un movimiento de la muñeca, es un movimiento del hombro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso mencionan, que cuando tú subas, imagines que estás sirviendo una jarra, porque nunca vas a poder servir una jarra así. O sea, sí. O sea, aquí manipulando nada más la muñeca así, pero imagínate que tenga agua. Imagino que ya tienes el peso de la mancuerna con la muñeca, ¿no te da? No te da. No, o sea, porque la agarre de estar bien. Entonces, en el momento de subir, si tú haces esto... solito el codo se va para abajo y aquí solito el codo se va para arriba. Entonces, pues es más fácil decir a la gente que tenga noción de cómo si estuviera subiendo una jarra de agua, porque tiene que subir el codo. Y está bien. Y es lo que también marcan mucho, ¿no? Que en este ejercicio lo que predomina y lo que nos has hablado es codo por encima de la muñeca también. Uh-huh. ¿Eso es cierto? Que el codo siempre debe de ir por encima de la muñeca y no muñeca por encima del codo. Y perdón que te diga que es cierto porque es redundante con lo que nos decías, pero nada es para confirmar. Porque si yo muñeca por encima del codo, codo queda por debajo del hombro. Ajá. Codo por encima de la muñeca, queda al nivel del hombro. Es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Okay. Entonces sí, es cierto que para trabajar el hombro siempre debemos llevar el codo a la altura del hombro. Si la muñeca va arriba, entonces ya el codo está abajo del hombro. Aunque yo lo suba acá, si yo llego a hacer esto... ya es una activación del hombro frontal, no del medial. Y aquí se va medial. ¿Sí me explico? Sí, ahí automáticamente el codo queda por encima de muñeca y queda paralelo a exactamente. Entonces se puede decir que la manera donde mejor se siente el trabajo en el hombro es cuando hacemos palancas largas, ¿ok? Y cuando el codo sube a la altura del hombro. Ajá, el codo a la altura del hombro. Ya sea con polea o lo que sea, acuérdense que la principal activación se da a los 90 grados. Uh-huh. Arriba de los 90 grados sigue activándose el hombro, sí, pero ya se empiezan a activar otros músculos, principalmente el trapecio. ¿Okay? Eso es algo bien importante. Y no hay más que hacer puros vuelos. O sea, si te quieres agarrar a tener buenos hombros, hay que trabajar vuelos con diferentes cargas, metodologías. Y algo importante, la carga no tiene tanto que ver... Eso. En las fibras musculares del hombro, porque ya dijimos que son músculos de estabilizadores. Entonces, con tensión y estrés metabólico es suficiente. Sí debe de tener una carga, obvio, pero no es una buena idea tener cargas progresivas porque se vuelve muy lesivo para el hombro, hay muchos músculos involucrados, hay mucha estabilización de otros músculos, no nada más que ayudan, sino estabilizadores también, hay mucho trampeo. Y normalmente no se puede tener estas dos cosas importantes que acabo de decir, que es llevar el codo hasta la altura del hombro. Una buena palanca.
y tener una palanca larga. Con mucho peso no se puede. Es bien complicado. Entonces, con poco peso es más que suficiente. Y la frecuencia que se le puede dar al hombro, pues, para mí es una frecuencia que puede ser 3 sin ningún problema, 2 o 3. Una no. A mí no me parece una buena idea darle frecuencia 1 al hombro porque no es un músculo de carga. Entonces no podemos meter cargas excesivas ni cargas progresivas. Entonces es mejor estar dándole más estímulos de bombeo, más estímulos de tensión, de estrés metabólico, para que pueda lograrse la hipertrofia. Entonces, cargar mucho peso no es lo adecuado para el deltoides medial. Y para el frontal. Y para el frontal también. ¿No? Que es lo que decíamos ya. Pero bueno, si todavía quieren cargar un poquito en el hombro frontal, pues ahí está su press militar o su press con barra, ¿no? Pero bueno, de las lesiones más comunes que podemos encontrar en el hombro no específicamente la del hombro, solamente que sea por una carga excesiva, por una frecuencia mal hecha, por la intensidad y el volumen del entrenamiento, o sea, por entrenar mal eso. Pero lo que sí se puede lesionar es por tener músculos estabilizadores o sinergistas del hombro que estén debilitados o muy activados. Por ejemplo, los redondos están muy activados. Si hacemos vuelos laterales, se puede lastimar un poquito el redondo y puede no estabilizar bien el hombro y puede doler el hombro. ¿Me explico? Uh-huh. El infraespinoso, supraespinoso, principalmente estos. Infraespinoso, Okay. supraespinoso, redondo mayor y menor. Si estos están mal, probablemente se pueda lesionar el hombro medial porque estabilizan a la escápula en el movimiento. Si estos 4 músculos no están estabilizando bien al trapecio, a la escápula, se va a llevar mucha activación el hombro medial y entonces se va a lastimar. ¿Ok? No es tanto por un press. Y por ejercicios de espalda sí se puede lesionar el hombro medial, pero es por una fatiga o contracturas que puede haber en la espalda que no deje que trabaje bien. Que ahí no es manguito rotador, estamos hablando más bien de fatigas que están llegando ya a contracturar ese músculo. Que son pequeños, ¿no? También. Sí. O sea, hay que entender que los estabilizadores son pequeños y tienen más tensión. Ahora que tuve por ahí, no la oportunidad porque no me hubiera gustado, pero entender con esta parte de fisioterapia, digámosle así, amigo. Entiendo que cuando te hacen presión en un músculo de estabilidad o estabilizador, duele mucho, porque es un músculo que constantemente tiene una tensión. Sí. Entonces, cuando te lo hacen así, como duele, pero porque es muy delicado, incluso la presión se siente diferente, porque ese músculo es tan pequeño y está en tensión que duele mucho. Que si te hacen lo mismo en un músculo de carga, la presión se siente diferente y el dolor es diferente. Sí. Entonces, ese mismo principio de entenderlo también cuando lo entrenamos, si tú los fatigas de más con cargas progresivas que son, bueno, ya ni cargas progresivas, pesos muy excedentes, lo puedes lesionar más fácilmente porque es un músculo que por sí ya está en tensión, ¿no? Por estar estabilizando otras partes, por eso lo que comentas que en espalda también se puede lesionar, ¿no? Sí. Lo mismo que... Sí, porque ahí se carga más. Y depende de las técnicas también, ya lo hablamos en el episodio de cómo deben de ser las técnicas de la movilidad de la escápula. Pero si no sabemos mover bien la escápula, empezamos a mover partes del hombro y etcétera, claro. Y entonces empieza a lastimar, ¿sale? Entonces, ese es el asunto con el hombro medial. Eso, amigo, y vámonos con el último para cerrar esta tercia de músculos del hombro. Que parece que es uno, pero son sí, varios. Sí, es que eso está bien padre porque muchas veces la gente cree que es, ya lo hemos dicho, el leg day pensamos que todo es la pierna, ¿no? Y hacemos nuestra pierna y le dedicamos un día a la semana para entrenar la pierna, ¿no? Y el hombro también tiene deberíamos de darle ese enfoque también de estímulos en diferentes tipos de entrenamiento, ¿no? Claro. Porque, mira, ya vamos en esta segunda parte y estamos ahora con los posteriores, deltoide posterior. ¿Sí es correcto? Sí. ¿O anterior? ¿Cómo se llama? llama? Es posterior. Posterior, ¿no? Sí, el anterior va adelante. Ajá, posterior. Y el posterior está atrás. Platícanos ahora sí de igual, vámonos, me gusta esta dinámica de entender un poquito qué es, cuáles son los ejercicios que lo activan y pues hablar un poquito de ejecuciones y lesiones que nos pueden dar, ¿no? Para ir cerrando ya nuestro episodio del día de hoy. Pues mira, el hombro posterior es el movimiento de la extensión del hombro.
O sea, tú y yo estamos parados en esta posición y hacer el brazo hacia atrás es extensión. Entonces, esta es la activación propia del Posterior. del hombro posterior. Pero ya si nos bajamos, tenemos una posición del cuerpo en una posición horizontal o un poquito diagonal y queremos hacer la movilidad de la extensión del hombro, también se va a activar y también ahí en ese plano o en esa posición, la aducción en ese punto o en ese rango de movimiento donde estás hacia abajo y hacer una aducción. ¿Ok? Hacer aducciones en ese punto va a activar al posterior, pero la mayor activación se da con la extensión de hombro. Así es como funciona. Abducción y extensión. Aducción estando acostados horizontal. O ligeramente inclinados. O podemos estar parados y la tracción debe de venir de enfrente hacia atrás para poder hacer la contracción del hombro posterior. Ok. Entonces, son dos movimientos que podemos utilizar, que son la extensión y la aducción cuando va hacia atrás la aducción. ¿Ok? Entonces, por eso son los famosos pájaros. Por eso el pec fly invertido, que va hacia atrás, que es como una aducción hacia atrás. Pero la verdad es que el mejor ejercicio viene siendo la extensión de hombro para el hombro posterior. ¿Por qué? Porque es la movilidad que tiene por excelencia el hombro. Y esto lo podemos encontrar también en los ejercicios de espalda. Que ya lo habíamos mencionado que se activa o se desactiva el hombro con la movilidad de la escápula. ¿Ya te acuerdas que lo mencionábamos? Sí. Que cuando hacemos espalda y no movemos la escápula y solamente movemos los brazos, la activación se va al posterior. Y eso es algo bien importante porque si la gente aprendiera estas dos características, entrenaría mejor el hombro y la espalda. La espalda, claro. Cuando tú te vas a un pec fly, yo he visto a mucha gente que le pone el peso y van de acá y se echan hasta atrás y otra vez. Sí. Pero mueven mucho la escápula. O sea, se mueve muchísimo la escápula. O sea, juntan. Cierran. Llegan hasta atrás por la movilidad de la escápula, no por la del hombro, por la de la escápula. ¿Ok? Porque juntan las escápulas y las regresan. Yo no tengo tanta movilidad en la escápula. Pero lo que sí sé es identificar bien el movimiento de mi escápula. Cuando yo hago hombro, trato de bloquear la escápula, ya sea en un bloqueo donde hay una contracción o un bloqueo donde está relajado. A mí me gusta más relajarlo que contraerlo para cuando hago deltoides posterior. Por ejemplo, en el pec fly lo tomo y yo relajo y lo que hago es hacer como un remo para poder hacer la contracción del posterior con las escápulas relajadas. No las aprieto porque hay más músculos que están pues ayudando a la contracción. Entonces a mí me gusta relajar más las escápulas. Sí, se van a mover las escápulas porque es el movimiento, porque es parte de, pero tratar de relajarlas lo más posible. Entonces aquí las relajo y así relajadas hacer el movimiento hasta la contracción. O sea, yo no hago esto y llego hasta acá. Porque aquí hay mucha activación del trapecio, mucha activación de los romboides que hacen que las escápulas estén juntas. Más sin en cambio, yo hago esto, relajo el trapecio, relajo los romboides y solamente hago activación del posterior. ¿Sí me explico? Sí, porque muchos de los errores que se hacen es cuando, primero, lo que decimos palanca, ¿no? Así, brazos extendidos. Sí. Y hacen esto a una hiperextensión, pero ya involucraron totalmente las escápulas, ¿no? Y la otra es que en un rango correcto es hacer como si fuera este movimiento, ¿no? Sí, ese es el movimiento. Este es el movimiento y no llegar hasta allá porque la activación se rompe pasando acá, ¿no? Entonces, para hacer esto, ¿no? Entonces, es importante y como dices, en relajado o en una tensión de bloqueo de las escápulas, ¿no? Sí. Yo cuando veo este tipo de cosas le digo a la gente, se dice que se debe de dar el mayor rango de movimiento al músculo, ¿ok? No la mayor movilidad. ¿Sale? Son cosas bien diferentes. Sí. ¿Por qué? Porque la mayor movilidad, por ejemplo, en pájaros con mancuerna, la mayor movilidad se ve así. Bajas
y haces esto. Estoy teniendo mucha movilidad. Llego muy abajo y llego muy arriba, más no estoy teniendo la máxima activación en rango de movimiento del músculo que debe de ser, que es el posterior. Porque si yo quisiera un rango de movimiento muy largo y muy buena contracción en el posterior, se vería así. Ahí está, mira. La contracción va acá. Y esto, la primera que hice fue movimiento de toda la espalda, movimiento de las escápulas, que me da mucha movilidad. Ajá. O sea, yo me estoy moviendo mucho, es mucha movilidad, más no es el rango de movimiento óptimo. A eso se le llama ROM. R-O-M, rango de óptimo de movimiento. De movimiento. Que es del músculo que estoy trabajando. El ROM del hombro es este. Y el otro es la máxima movilidad. ¿Por qué? Porque en el pec fly hacen la máxima movilidad. Llego hasta adelante y hasta atrás. Involuntariamente los músculos que se tengan que meter, me estoy moviendo más. Más no le estoy dando el rango de movimiento óptimo al músculo que debe de ser. ¿Ok? Entonces, aquí el chiste es la contracción y elongación de la fibra muscular del posterior, más no qué tan atrás llego y qué tan adelante llego. ¿Sí me explico? Porque eso también lo podría hacer yo en el medial. El rango de movimiento completo, me echo para adelante con las mancuernas bien pesadas, me echo hasta atrás y la hago. Y estoy teniendo una movilidad extraordinaria, pero no es el rango de movimiento óptimo del hombro. El rango de movimiento óptimo del hombro sería hasta acá. Sí, también llegar hasta arriba, pero sin involucrar. ¿Sí me explico? Sí. Una cosa es la activación máxima, otra el ROM del hombro y otra la movilidad. ¿Sí me explico? Y lo que queremos es la contracción porque es donde se tiene la tensión de ese músculo. Exactamente. ¿No? Necesitamos la pura tensión del posterior. Entonces, me pasa mucho en espalda y en hombro, pero ahorita hablando de hombro es lo mismo. Le digo a la gente, vamos a hacer ejercicio de pájaros. Te pones boca abajo y hacemos este movimiento. Y entonces empiezan a tener los brazos bien estirados y querer subir un chorro. Le digo, no, es suficiente con que subas, que está a los 90 grados, es suficiente. Pero si quieres más, pues trata de subir más hasta donde te dé, que puedas apretar al máximo el hombro. Que sigas sintiendo la contracción. Exactamente, de ese músculo, pero no te levantes. No te levantes, no muevas la escápula. Hay algo que aquí si quieres, no hablo, pero cuando están haciendo los pájaros, normalmente que estás acá, cuando llevamos esto, voy a hacerlo con este brazo para no pegarle ahí, está haciendo esto y hay mucha gente que hace esto, como si fuera un remo. Ajá. Y también ahí le quitas el enfoque al posterior. Sí. Que es lo que hay que tener cuidado. Sí está bien, fíjate, está bien y está mal, porque es medio curioso el asunto aquí. Está bien hacer como un remo, pero un remo mal hecho. Sí, que no se enfoque en la espalda, o sea, haz tu remo mal hecho. Es como hacer un remo, pero es mal hecho para hacerlo posterior. Yo es lo que hago. Yo identifico hacer un remo bien y un remo mal. Un remo bien para espalda. ¿Cómo se hace? Pues moviendo las escápulas hacia adelante y junto a las escápulas saco el pecho y regreso, pero no echo tanto los codos hacia atrás. O sea, no hago tanta activación de la extensión del hombro, sino del movimiento escapular. Y cuando trabajo cuando trabajo hombro, pienso que estoy haciendo un remo mal hecho. O sea, tratando de llevar las mancuernas lo más atrás posible sin mover las escápulas. Y involucrando mucho los codos. Exactamente, sí, llevando los codos lo más atrás posible y entonces aprieto bastante el posterior. ¿Sí me explico? Buen hack. Ese es un buen hack que yo utilizo para trabajar la espalda y el posterior de manera diferente con el mismo remo. Un remo moviendo escápulas y un remo moviendo, se podría decir que el húmero o los codos. Sí. ¿Sale? Entonces eso es bien importante. Igual es que mucha gente empieza a tener un muy buen hombro y una espalda mal. O una espalda muy buena y un mal hombro. Y esto se debe a que no entienden todavía este tipo de contracciones o enfoques que también, se le puede también dar. Lo ves en el pecho. Pechos que están muy atrasados versus hombros que están más desarrollados porque en su técnica o en su ejecución del pecho, ya lo decíamos, involucran mucho
tríceps y hombro. Sí. Pero evidentemente el pecho no está, ¿no? Entonces, creo que cuando ya te dedicas un poco más a este plano de, pues sí, también ya de competencias o simplemente si lo haces por estética corporal, ahí es donde vas viendo el avance de tu entrenamiento y la madurez del entrenamiento de entender las técnicas, ¿no? Que también aplican para ti, vuelvo a lo mismo, a un Claro. principio de individualidad, lo volvemos, y cuando no te está funcionando el egocentrismo de cargar y mover pesos o hacer los máximos movimientos, ¿no? Sí. Porque no es lo mismo, retomando los ejemplos luego de los influencers, ¿no? Que hacen a una mano, ¿no? Sí, pero ve los rangos de movimiento, ve qué enfoque se le está dando y ve también tú cómo lo estás haciendo, ¿no? O sea, también hay que tropicalizarlo a la persona, ¿no? Si también es avanzado o principiante, también creo que interviene mucho, ¿no? Claro. Porque no va a entender bien esa técnica o no controla los pesos, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado en esa ejecución. Y amigo, ¿hay alguna lesión que también se pueda dar por posteriores? Sí, pero ese ya viene acompañado de la espalda. Ok. Pero fíjate que todo el tiempo que yo he tratado a personas que se llegan a lesionar, no he encontrado tal cual una lesión directamente en el posterior. Sí está un dolor, pero no es porque directamente esté contracturado el posterior, sino porque ya está ayudando más a los redondos, al infraespinoso y supraespinoso, al trapecio, al romboide. O sea, por alguna musculatura de la espalda está activando más el posterior, por ejemplo en los remos, y ya no puede jalar tanto y por jalar más activa más el posterior. ¿Me explico? Sí, y sí, se sí. empieza a contracturar. Pero es como un efecto secundario de otra contractura. No digo que no exista o que no pase normalmente, pero es poco común que sea solamente del posterior la lesión. Normalmente viene del trapecio, de los redondos, del infraespinoso, supraespinoso, infraespinoso o de los romboides, que no está dejando que se mueva correctamente bien la escápula y entonces se involucra mucho el posterior y sufre la lesión. Sí me ha llegado a pasar mucho ese tipo de cosas, pero específicamente puro posterior, no. El cuerpo ahí es un poquito más fácil porque no es un músculo muy grande, el posterior, y hay muchos músculos que le ayudan, entonces es poco probable que se pueda lesionar. Lo que sí es muy común es que no se desarrolle. Muy pocos desarrollan el posterior porque no saben la técnica correcta. Y bueno, regresando a los ejercicios, por ejemplo, el remo a la frente, depende mucho dónde vaya, si viene de abajo, si viene de en medio o viene de arriba la polea, en el full pace o full... Sí, los escalones arriba de la... Y el agarre. Full face. Ahí también es importante el agarre. Sí, los agarres también. Y últimamente, esto todavía no se los comento porque estoy esperando a que entrenemos juntos, pero te voy a dar aquí. A mí dame la premisa. Te la voy a dar a ti. Y a todos los He troncas. investigado en práctica conmigo mismo cómo se siente mejor la contracción en el posterior en este ejercicio de remo a la frente o pull face. La mejor contracción se siente con cuerda cuando tratas de abrir la cuerda. No es más arriba, sino es a la altura y tratar de abrir. Uh-huh. Y sientes una mejor contracción en el posterior a que si lo haces con un agarre cerrado normal y nada más haces esto. Como si fuera un remo, literal, Ajá. hacia la frente. Exactamente. Y entonces el full pace, pull face, Full face. no es el mejor ejercicio para desarrollar los hombros posteriores porque también se activa mucho el trapecio y se activa mucho el medial. Pero más sin en cambio es buena idea darle un estímulo después de darle activación con otros ejercicios, ¿sí? O sea, una fatiga, ya después de hacer así pesado el hombro, ya que lo sientes, dejarlo como un ejercicio, se llama accesorio, como un complemento, no está mal. Sí te ayuda a tener un poco de más estímulos, estrés metabólico, que sí es importante para la hipertrofia. Pero no es el mejor ejercicio donde digamos que vamos a cargar más peso y todo, porque hay muchos músculos que se involucran. Principalmente el trapecio se va a estimular mucho, el medial se va a estimular mucho, los redondos, romboides, toda la espalda, por la movilidad que se le da. Ahora, si queremos ejecutar ahí posterior, pues igual no hay que darle tanta movilidad a la escápula. Yo se los he dicho a ustedes, mis atletas, que cuando lo estén haciendo, no se dejen ir y se jalen. Se queden en una sola postura
para poder hacer la contracción. Y cuando voy al frente, estiro el posterior, más no me dejo ir. Sí, nada más es este movimiento. Ese es el movimiento que no. Porque O ese sea, es escapular. Por eso, cuando te tienes, o sea, cuando te dejas ir, a eso voy. O sea, sí. no es como que te dejes ir así como Superman, Sí. sino también muchos hacen un bloqueo y hacen esto. Ajá. Pero ahí es escapular. Es escapular, ¿no? exactamente. Sino tienes que estirar y regresar. Sin pero mover las escápulas. Sin mover para mantener la máxima tensión en el posterior, porque muchos sí se avientan, o lo que hacemos cuando estás cansado ya es como relajar, porque esto es relajar, porque metiste las escápulas. Sí. Y tiras con escápulas y ya que haces como el esfuerzo y ya el rango se acorta. Sí. ¿No? Sí, exactamente. Entonces, tenemos que tener cuidado y tener bien presente siempre que trabajamos espalda o posterior la ejecución de la escápula. El movimiento escapular es lo que hace que trabajemos bien los músculos de la parte posterior, ¿ok? Entonces, este ejercicio yo me he dado cuenta que es mejor con la cuerda abriendo y no llegando aquí y abriendo, sino desde un inicio empezar a abrir y jalar. Me he dado cuenta que ayuda un poco más a la contracción del posterior, pero no lo dejo como un ejercicio principal, sino como un accesorio o un complemento de mi rutina. Es importante. Y la extensión de hombro es uno de los ejercicios donde mejor activas la fibra muscular del posterior, por lo mismo de que no hay tanto movimiento escapular. ¿Sale? Porque es el movimiento propio del hombro, la extensión del hombro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo a hacer pájaros, involuntariamente voy a estar metiendo más las escápulas. Pero si yo hago la extensión de los 0 para atrás, no estoy moviendo las escápulas. Excepto que esté haciendo contracción escapular y está haciendo esto. Pero solamente echar hacia atrás es el puro movimiento del posterior. Excepto, menciono, que esté cargando mucho peso y ya no puedo y está haciendo esto. Sacando el pecho. Sí, aquí se ven nuestros micrófonos, mira. Ahí está. Nada más haces esto. Exacto, así nada más. ¿No? Eso, ahí están, mira. Ahí están nuestros hombros. Aquí está la espalda y se llevan hacia arriba. Eso. Aquí nos va a regañar producción. Extensión de hombro. Extensión de micrófono al fallo. Entonces, el movimiento propio del hombro viene siendo la extensión de hombro y ya todos los demás son como variantes con la biomecánica que puede haber por cambio de postura o por la atracción de la gravedad. ¿Sale? Entonces, regresando a todo esto de los movimientos, de los mejores ejercicios vienen siendo extensiones de hombro y pues todo lo que son abducciones en un plano donde podamos hacer fuerza en el posterior, en la abducción. Con la máxima concentración siempre. Sí. ¿No? Sí, y pues tener cuidado con las escápulas, ¿no? Eso es de lo más importante. En el posterior es más el tema escapular. Sí. ¿No? Es lo que siempre ya comentamos, ¿no? Entonces, fíjate cómo ya todo lo que hablamos, cómo no es tan sencillo tener noción de lo que estamos haciendo en cierto entrenamiento del hombro. No todo se trabaja igual. El frontal tiene ciertas características. El medial tiene enfoques diferentes también, movilidad diferente. El posterior parece que es un musculito muy insignificante, pero el hecho de saber mover la escápula o relajar la escápula activa mucho al posterior para tener un buen cambio. Entonces no nada más es sacar los ejercicios por sacar las repeticiones, una carga progresiva y ya, sino tener también una buena técnica y saber lo que estás ejecutando, en qué rangos, el rango de movimiento y todo lo que acabamos de mencionar para poder tener un buen estímulo del hombro, ya que es el que tiene mejor visualización en hombres y mujeres, porque en bikini les califican hombro, en wellness les califican hombro, en Men's Physique les califican hombro. Sí. En Classic Physique, sí, por mucho no te lo van a calificar específicamente el hombro, pero tienes una composición muy grande de todos los músculos como para que el hombro se quede atrás. Y los Open o los Bodybuilding, pues obviamente también no creo que quieran tener unas piernotas, un pechote, una espaldota y unos hombros pequeños. O sea, el hombro da mucha visualización y saber entrenarlo es muy importante porque te evita lesiones. Aparte te fortalece para cargar más peso en espalda y pecho, sí, en tener una mejor estabilización en el brazo y visualmente es el que hace la definición del cuerpo. Es lo que más hace la definición. Porque si tú aprietas el brazo, sí tienes bíceps y tríceps, pero la división del hombro hace que se vea bien el brazo. En mujeres no necesitan tener un brazo, un bíceps muy grande, un tríceps muy grande,
para que se les vea marcado el brazo, pero si tienen un hombro bien definido, se les marca muy bien el brazo. En bikinis es la que califica, ¿no? También Sí. En wellness la marca. Sí, también. ¿Verdad? Sí. Sí, y es que el hombro Está la definición ahí. les da la estética Exacto. de la compostura del brazo, se te ve armonioso todos los cortes que traes y también en la mujer, porque digo, ahora, aquí ya no lo tocamos, pero también el tip y la recomendación, bueno, más bien la recomendación es para las mujeres, que no le tengan miedo a entrenar este músculo, porque Eso es de la... les da mucho Es el miedo. músculo que mejor deberían de entrenar de la Sí. parte superior. Caray, las amigo, mujeres. lo dijimos otra vez hasta la hora del episodio, pero es uno de los mejores ejercicios. Hay producción, por favor. que- Recuérdenos antes. que lo deben de trabajar las mujeres, porque uno siempre le tiene miedo a la mujer a trabajar el tren superior, ¿no? Pero el hombro también porque piensan que se van a poner espaldonas o que van a tener como esta estructura de hombre o esa masculinización. Y ya, bueno, hemos roto ese mito en muchas ocasiones y muchos episodios. Pero a la mujer le da mucha estética, también se ve armoniosa, le ayuda también estéticamente visual tener esa silueta de lo que es como el reloj de arena, porque te hace ver más amplio, ¿no? Y además tener unos hombros bien entrenados les va a ayudar a entrenar mejor sus ejercicios de pierna, ¿no? A cargar mejor sus sentadillas, a tener una mayor peso estabilidad, muerto, tener su peso mejor soporte muerto, para sus las sentadillas. búlgaras, en fin, o sea, creo que también tiene muchos beneficios cuando entrenamos estabilizadores. Sí, mira, yo creo que para la mujer la espalda debe de ser un músculo que tenga que tener fuerza y buen tono muscular. El hombro debería ser un músculo que tiene que estar más hipertrofiado. No la espalda hipertrofiada. Tono escuchen, y tono fuerza. muscular y fuerza. Los hombros, aparte de la fuerza, pero un poco más hipertrofiados. Y los brazos, pues si quieren un poquito hipertrofiados, pero hay también un tono muscular y también fuerza y resistencia en esas áreas. Entonces, a lo que voy es que un hombro hipertrofiado en la mujer, o sea, un poco más botado de lo normal, va a ser muy estético para ella y es por eso que menciono que es donde mejor enfoque deberían de tener en sus entrenamientos. Por ejemplo, espalda posterior, brazo frontal y medial, un ejemplo. Ujú. O sea, tocar el hombro más veces para poder tener una mejor estética, ¿sí? Y los hombres, bueno, quieren cargar más peso en pecho, quieren cargar más peso en espalda, quieren tener Buenos un trapecio muy bien hecho, trabajen el hombro como debe de ser y entonces toda la característica del pectoral, de la espalda y trapecio va a tener un buen enfoque. Eso es lo que yo hago mucho con mis atletas. Si tú te fijas en la gente que yo entreno, mis atletas, tienen una buena composición de espalda, pecho, trapecio y hombro. Sí, se va dando una estructura Se va a dar- simétrica. Pero es por el enfoque Sí, que sí, le sí. damos al hombro, no por el enfoque que le damos al pecho y No. a la espalda. Al pecho podemos cargar mucho, mis atletas, y la espalda también, porque el hombro lo tenemos fuerte, porque el hombro lo tenemos pues resistente, lo tenemos estético, y entonces nos permite tener un mejor control en pecho, en espalda, y desarrollar el trapecio mejor. Entonces es algo bueno entrenar correctamente los hombros. ¿Me explico? Sí, y bueno, todas las ventajas que ya hablamos. Creo que también nada más recalcando y cerrando, la frecuencia ya también nos las compartiste. Para hombro, involucrar a las 3 cabezas o los 3 músculos que hablamos, lo recomendable 3 veces a la semana. Frecuencia 3, Yo recomendaría frecuencia 3, pero... pensando en que el hombro se va a entrenar completo todos los días. Ajá, es a lo que iba. Frecuencia 3, pero lo entrenamos las 3 cabezas por entrenamiento o también bueno, es que de poder se puede, pero eso sería como lo recomendable. Si es el hombro completo, frecuencia 2 o 3. Perfecto. Pero a mí me gustaría más darle un enfoque por partes al hombro. Por ejemplo, la rutina de pull press es una muy buena opción y ahí la frecuencia se vuelve 4, pero son 2 de posterior y 2 de frontales. Y mediales 4 veces. ¿Por qué? Porque en medial puedo meter solamente 2 ejercicios cada vez que hago o un ejercicio, porque es un solo movimiento. Y el frontal lo puedo meter en un press, lo puedo meter en los vuelos, ya son 2 ejercicios que puedo meter constantemente. Y el posterior puedo meter extensiones, puedo meter aducción en un plano donde esté horizontal o el remo a la frente. O sea, son 3 movimientos o 3 ejercicios. En el frontal son 2 y en el medial es 1. Entonces en el medial yo lo podría nada más poner como pues, un ejercicio con mancuerna, un ejercicio con máquina y cuando me vuelva a tocar hombro lo vuelvo a acompañar porque está unido al músculo que está trabajando. Por ejemplo, estamos haciendo una rutina de press y estamos haciendo frontales, está unido al frontal al medial. Y si estoy haciendo posterior, está unido el posterior al medial. ¿Sale? Entonces va acompañado ahí y
puede ser una buena opción trabajar una frecuencia 4, pero se podría trabajar hasta frecuencia, por ejemplo, 2 de medial, 2 de posterior, 2 de frontal. Específicamente solamente esa área, ¿no? Por ejemplo. Sí, yo he estado trabajando hasta Nucleus Overload. Sí. Y más, o sea, el Nucleus pues ha sido de lunes a domingo, más mi día de entrenamiento de hombro. Y, o sea, siempre y cuando lo entrenes bien también lo cuidas. Es que hay que cuidarlo, hay que saber que no es un músculo de carga. Porque también abusas, pues evidentemente te vas a fatigar y te vas a lesionar como todo músculo, ¿no? Pero el entrenarlo bien, no hay como ese riesgo, o sea, de que si se te fatiga más bien de una lesión o algo mayor, ¿no? O sea, no hay problema. Siempre y cuando entendiendo todo esto que, pues bueno. Sí, que no se abusen de las cargas. Sí. No abusen de la carga en el hombro porque no va a crecer. No les va a crecer porque no es un músculo de carga. Cuando carguen peso, les va a crecer el hombro, pero porque lo están activando con el pecho o con la espalda, pero no es propiamente del hombro. Si quieren hacer propiamente ejercicios del hombro, no metan cargas tan excesivas. Ahí está. Pues amigo, creo que muy interesante este episodio que hemos generado en 2 partecitas, que estuvo muy, muy padre. La verdad me gustó mucho también porque... Porque te gusta. No, pero aparte porque sí, es interesante que la comunidad, nuestros Strongcasters, los que nos escuchan, nos ven, que vean también que hay muchas cosas más allá de solamente decir, me toca entrenar hombro, ¿no? Sí. Y le doy para adelante y hago estos remos y, o sea, eso es lo que nos emociona y decíamos en el principio, que nos emociona siempre que hay mucha información que compartir, porque pensamos que es bien sencillo y salen muchas cuestiones que tienen una base, por supuesto, desde la ciencia, desde muchas cuestiones, desde anatomía, 1000 cosas, ¿no? Y nos abre un panorama de entender mejor nuestros entrenamientos y yo ya estoy ansioso de que sea mañana para entrenar hombro, porque voy a poner en práctica más y pulir mi técnica. Al final eso es lo que yo quiero, pulir mi técnica para que por consecuencia venga una mejor hipertrofia y un mejor trabajo y minimizar los riesgos de lesiones. O sea, y ya, o sea, porque si te enfocas en la hipertrofia, empiezas a abusar de las cargas, te fatigas y entonces viene el sobreentreno, ¿no? Entonces creo que eso nos va a ayudar mucho. Sí, por eso muchos mencionan que es mejor la técnica que el peso. Sí. Porque, por ejemplo, en mancuernas de 100, sacar el press militar y no llegar hasta abajo, pues es algo erróneo. Sí lo mueves, pero no estás teniendo la hipertrofia que debe ser. Entonces mejor una buena técnica, llegar hasta donde debe ser, con una carga que te permita hacerlo, cuidando más la técnica que el peso para lograrlo. Por eso. Y ahí van a salir los de díceselo a Ronnie Coleman, díselo a Ronnie Coleman, y no al sé, hombre más fuerte del mundo. Entonces, ¿no? sí, al David, ¿no? Al Fer David. Y podemos tener ahí como muchos contextos, pero no. Y pues nada, agradecerte, amigo, por el episodio. Muchísimas gracias, como siempre, a toda la audiencia. Gracias por estarse aquí con nosotros. Gracias por estar cada miércoles escuchando. Ayúdenos a compartir el contenido. Es algo que les apreciamos y les agradecemos mucho. Recuerden que, pues bueno, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Facebook como Strongcast México. Y ahí, pues bueno, ahí saben, le estamos subiendo contenido en redes sociales, en YouTube, en Spotify, más los live que hacemos. Entonces, pues nada, todo este contenido es para ustedes. Muchísimas gracias a todos los que están ya con su reto de Strong Winter Challenge. Ahí vamos avanzando, amigo. Bien. Se viene bien, está todo muy al pendiente de la comunidad. Entonces, muchísimas gracias. Y recuerden, nos estamos viendo cada miércoles, estreno un nuevo episodio, 8 de la noche. Así que ya lo saben y nos vemos. A toda la producción, muchas gracias. A todos los Strongcasters, gracias y nos vemos.